la corriente eléctrica, que se denota con la letra I mayúscula y está medida por amperes. Tenemos el voltaje, que está especificado con la letra V mayúscula y está medido en volts. La resistencia es R y está medida en ohms, o bien este simbolito. Y por último la potencia, que es P y se mide en watts. Existe una fórmula o un triangulito que es fácil de memorizar y en el que podemos determinar cómo sacar el voltaje, la corriente o la resistencia. En este caso siempre va a quedar así el triangulito. Esa es la estructura. Y por ejemplo, esta línea significa división y esta línea significa multiplicación. ¿A qué me refiero? Si yo quiero sacar el voltaje, es igual a corriente por resistencia. Corriente por resistencia. Si yo quiero sacar la corriente, es voltaje entre resistencia. Y si yo quiero sacar la resistencia, es voltaje sobre corriente. Ahí abajo es en el medio. ¿Cuál? La corriente. En la fórmula de la corriente. Aquí. En el medio. Aquí. Sí, Aquí es R. Sí. ¿Sí? Y por último tenemos la fórmula de la potencia, que no está en el triangulito, pero sabemos que es el voltaje por la corriente. ¿Sí? Entonces, una vez sabiendo eso, ya podemos iniciar de este lado. Algo muy interesante que ayer el profe mencionó es que los circuitos se resuelven de los extremos hacia la fuente de poder, que es en este caso el voltaje. Entonces, siguiendo lo que dijo el profe, tenemos de este lado la fuente del voltaje y lo vamos a resolver del extremo derecho hasta acercarnos, ¿no? Entonces, tenemos que son 6 resistencias. Y en este caso aquí tenemos lo que es el voltaje, la corriente, la potencia y la resistencia, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a simplificar este circuito. Lo vamos a hacer más pequeño. Entonces, ok, cuando tenemos, pues es lo más fácil, ¿no? Lo que es las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Cuando tenemos dos resistencias que están unidas únicamente por un nodo, siempre va a ser en serie. Y cuando tenemos resistencias que están unidas por dos nodos, estos nodos pueden ser puede ser toda la línea, como ustedes lo vean. Pero por ejemplo estas dos resistencias están unidas por dos nodos. Entonces esto siempre va a ser paralelo. Es en serie y en paralelo. Como lo decía el profe ayer, la esencia de hacerlo cuadrático es para que nosotros lo veamos más fácilmente. Pero no quiere decir que siempre va a ser así. Sino que, por ejemplo, tenemos la Tierra, el planeta, que está dividido en paralelos. Entonces, en la punta en la parte superior, en la parte inferior, tenemos el polo norte y el polo sur. Entonces, esos paralelos vienen siempre así. En este caso, un ejemplo sería que los paralelos de la Tierra están en paralelo. ¿Por qué? Porque están unidos por los mismos nodos. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Entonces tenemos aquí el voltaje, que era de 30 volts. Luego tenemos la resistencia 1, tenemos la resistencia 3, la resistencia 2, aquí la resistencia 4. Y lo primero que podemos notar es que estas dos resistencias están en
están en paralelo. Entonces, de estas dos resistencias yo voy a hacer una. Es el motivo por el que yo estoy haciendo todo esto, simplificarlo. Entonces, de estas dos yo voy a hacer una y le voy a llamar, como es la primera, R equivalente 1. R equivalente 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale esa R equivalente 1? 45 ohms. R equivalente 1. ¿De dónde sale? Sale de R5. Este símbolo significa paralelo a R6. Posteriormente, 90 ohms. Vamos a utilizar la fórmula, como son dos resistencias, multiplicación sobre la suma. En este caso es 180 ohms. ¿Cuánto da eso? 45 ohms. 45 ohms. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el valor de la primera resistencia equivalente 1. Para esto nosotros sabemos los valores de las 6 resistencias que nos están proporcionando, por lo que ya los podemos localizar en la tablita, ¿no? R1 vale 10 ohms, R2 40, R3 30 ohms. 30, R4 25 ohms. 25 ohms, R5 90 ohms. 90 ohms, R6 90 ohms. 90 ohms. Y aquí vamos a ir agregando, aquí vamos a ir agregando lo que son las resistencias equivalentes. Entonces, ¿esto se lo puedo borrar o qué? Lo escribo un poquito más abajito. Mejor abajo, ¿Sí? ¿La paso? Este sí lo voy a borrar porque de todas maneras ahí tengo el triangulito. ¿Sí? Ok. Entonces, Luis, mande. ¿no sería bueno que adelante de la rayita pusieras qué significa división y multiplicación, dijiste, ¿no? Del triangulito. ¿En dónde? En las líneas que... Ah, que indicara que Ajá. esto es división. Sí. Para que sea más fácil de identificar. División. Y la otra multiplicación, ¿no? Y esta rayita, Multiplicación. multiplicación. Ahí está. Entonces decimos que R equivalente a 1 nació o se formó de R5 paralelo a R6, que era 90 por 90 sobre 180 igual a 45, ¿verdad? Sí. Entonces el valor de la resistencia equivalente número 1 es 45. Ahí está. Entonces yo sigo simplificando. Sigo dibujando, ¿no? Entonces vuelvo a poner aquí la fuente de voltaje, que es 30 volts, y aquí tenemos hacia arriba una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, y aquí tenemos una que se va a formar. Este es R1, este es R2, este es R3, y esta va a ser la resistencia equivalente número 2. ¿Sí? En el anterior, si observamos, seguimos con lo del extremo, ¿no? Tenemos estas dos resistencias que están unidas por un solo nodo. ¿Sí? Esta resistencia no está unida con esta, por lo tanto no entra, ¿sí? En lo de la serie. ¿Por qué? Por lo tanto, ¿mande? ¿Por qué? Porque necesitamos la unión. Necesitas que las tres estén unidas para mover. Ah, ok, ya entendí. Ujú, R3 no está conectada con la R equivalente 1. ujú. ¿Sí? No. A ver, déjenme corroboro, no voy a hacer que me equivoque y les esté enseñando mal. No puedo ver lo de Sí, no, nada más se puede simplificar eso. Es el- Seguro puedes
No. No, porque no. Ok. Está unido con la otra. Sí, ya ven, les estaba enseñando mal. ¿Te dice? Estas tres están en serie. Ujú. ¿Sí? Gracias, Lucero. Punto. Entonces, tenemos que estas tres resistencias están en serie. ¿Sí? Por lo tanto, porque están unidas por un solo nodo. Este y esta están unidas por un solo nodo. Este y esta están unidas por un solo nodo. ¿Sí? Entonces nace lo que es la resistencia equivalente número 2. Ya me perdí. Mande. Es que si dices que están unidas por un nodo, pero Ujú. los medios separan, ¿no? Ay, no sé. ¿Cómo? Es que, O sea que. Siempre entre dos resistencias siempre va a haber un nodo. Aunque no esté indicado el puntito, pero ahí está la línea. Dibujamos el nodo para que lo podamos visualizar. Entonces, entre este y esta hay un nodo, entre este y esta hay otro nodo. ajá, ¿Sí? sí. Entonces, por lo tanto, estas tres están en serie. ¿Sí? Cuando están unidas por un solo nodo, están en serie. ¿Sí? Pero es que como yo veo dos, por eso. ¿Cuáles los? Pues es que los Pero no están conectados entre sí. Pero no está segundo. Una y otra resistencia. Otra vez. De estas dos sí. están en paralelo porque están unidas por dos nodos. De estas dos se hizo una que es la resistencia equivalente número 1. ¿Sí? Luego de esto vamos a hacer otro más pequeño y siguiendo la idea de que lo vamos a resolver del extremo hacia la fuente de poder. Entonces tenemos que son tres resistencias en las que esta y esta están unidas por un nodo. Esta y esta están unidas por un nodo, por lo tanto las tres No importa están que en la están en serie. La resistencia equivalente a 1 no esté conectada con la 3. O pasa. No, no importa. No importa. Ah, ok. Ujú, con que estén las tres conectadas con un nodo Por cada nodo, una. ok. ¿Sí? Entonces de estas tres las voy a unir y voy a sacar la resistencia equivalente número 2. ¿Sí? Y lo voy a dibujar de esa forma. Por lo tanto, aquí ya hago el otro cálculo y digo la resistencia equivalente 2 salió de la suma de R3 más R4 más R equivalente a 1, lo cual, ¿cuánto vale R3? 25. 25. 25 25 a la 4. Ajá. Ahí está. Y la otra Más vale 45. 45. 45. Esto nos da 100 ohms. 100 ohms. ¿Sí? Ahora sí, esto ya lo podemos poner aquí. Esto lo voy a borrar, ¿no? Sí lo pasé, sí lo pasé. Entonces agregamos la resistencia equivalente número 2. Y le ponemos el valor que es 100 ohms. ¿Sí? Seguimos. Voy a poner hacia acá. Entonces aquí tenemos otra vez la fuente de poder 30 volts y aquí es R1 y aquí estas dos resistencias están en paralelo porque están unidas por dos nodos. ¿Sí? Entonces de estas dos resistencias van a ser la R equivalente número 3. R equivalente 3. ¿Sí? Entonces hacemos el cálculo acá. R equivalente 3. Dijimos que nació de el paralelo de R2 y resistencia equivalente 2.
Esto es igual a, ¿cuánto vale R2? 40 ohms 40 ohms, por 100. que multiplica a 100 sobre 140. ¿Y esto nos da? 28.57. 28.57 ohms. Entonces ya tenemos el valor de la tercera resistencia equivalente. Resistencia equivalente 3 vale 28.57 ohms. ¿Sí? Entonces seguimos. Y la otra R1 y la resistencia 3. Sería 10 más sería Entonces aquí es 30 volts. ¿Sí? Entonces, aquí nada más nos quedan dos resistencias. Y decimos que estas dos resistencias están en serie porque están unidas por un solo nodo. Entonces, aquí, como ya sabemos que va a ser la última resistencia que me va a dar, que es lo que yo estoy buscando, la que sigue es determinar qué es RT, porque ya es la última que me queda. ¿Sí? La resistencia total. Entonces ahora sí ya voy a sacar lo que es la resistencia total de mi circuito. Entonces, RT es igual a R1 más Resistencia equivalente 3. R equivalente 3, que es igual a, Ya puse 200, son 30. ¿cuánto vale uno? 10. 10 ohms más 28.57. esto nos da 38.57 y esa es la resistencia total. Aquí tengo la primera columna que me está marcando el total de todos los elementos que yo busco. ¿Sí? Lo voy a poner acá abajo. ¿Y cuánto dio? 38.57. 0.57 ohms. ¿Sí? De esta forma yo ya tengo cuánto valen todas las resistencias de mi circuito, contando las 6 que me da la resistencia total y las 3 resistencias equivalentes que salieron al momento de resolver este circuito, de hacerlo más pequeño o simplificarlo. ¿Sí? Ahora bien, ¿puedo borrar esto? Ahora bien, tenemos que cuando las resistencias están en serie, la corriente eléctrica que cruza a través de ellas es la misma. Y cuando las corrientes están en paralelo, el voltaje que las atraviesa es el mismo. ¿Sí? Aquí tenemos que el voltaje, ya nos lo daba, es de 30 el total. 30 volts. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos voltaje y resistencia. Con estos dos, si los buscamos en el triangulito, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar la corriente. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Corriente total es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje total sobre resistencia total.
Esto es igual a 30 volts 30 sobre 38.57 ohms. Esto nos va a dar 0.77. 0.77. Esto es amperes. ¿Sí? Y ya con esto lo ponemos aquí, 0.77 amperes. Y ya podemos sacar lo que es la potencia. La fórmula de la potencia nos dice que es la corriente por el voltaje. Entonces, potencia total, corriente por voltaje, igual a total y total, ¿no? Que es 0.77 amperes por 30 volts. Esto nos va a dar 23.1. Sí. Y esto ya lo podemos colocar aquí, 23.1 watts. ¿Estamos estudiando? Sí. Me gusta la idea, yo también quiero estudiar. Entonces, de esta forma ya tenemos lo que es el voltaje total, la corriente total, la potencia total y la resistencia total. ¿Sí? Ahora bien, la resistencia total, ¿de qué nació o de qué se formó? Se formó de dos resistencias, R1 y RQ3, las cuales están en serie. Entonces, cuando las resistencias, están en serie, la corriente es la misma. Entonces, la corriente que circula por la resistencia total es la misma corriente que circula por R1 y por R equivalente número 3. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuánto vale la corriente. 0.77 A. ¿Y en R3? 0.77 A. De esta forma ya tenemos la corriente y la resistencia de la resistencia número 1 y la resistencia equivalente número 3. Entonces, con la fórmula del triangulito podemos sacar cuánto vale el voltaje. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, corriente por resistencia. Esto por esto me va a dar esto. ¿Cuánto da? 7.7. Y esto es volts. ¿Sí? Y teniendo los tres valores ya podemos sacar lo que es la potencia. La potencia dijimos que era igual a la corriente por el voltaje. Este por esto, ¿cuánto me da? 5.92 watts. ¿Sí? Entonces, de la misma manera lo vamos a hacer acá. Si ya tenemos la corriente y ya tenemos el valor de la resistencia, podemos sacar el voltaje. ¿Cuánto da el voltaje? Este por este. 21.99. Y ya podemos sacar lo que es la potencia. ¿Cuánto da la potencia? I por B. 16.93 16.93 watts. ¿Sí? ¿Dudas ahorita? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, entonces ya no nos basamos aquí, ya estamos aquí, ¿sí? Entonces decimos, la resistencia equivalente número 3, ¿de qué se formó? ¿Sí? R2 y la equivalente. ¿Este qué era R2 o qué era este? El nodo. Ah, estos son estos dos, ¿verdad? Sí. La resistencia equivalente 3, ¿de qué se formó? Se formó del paralelo de R2 con R equivalente 2. Por lo tanto, cuando dos resistencias están en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, el voltaje que atraviesa a R equivalente 3 es el mismo que atraviesa a R equivalente 2 y el mismo que atraviesa a R2. ¿Sí? Entonces lo vamos a anotar. R equivalente 2. El voltaje 7.7 volts y es el mismo en R equivalente 2, 7.7 volts. ¿Que no es 21? ¿Dónde? Porque el voltaje del equivalente 3 es 21. No. Sí, Ujú. sí, tiene razón. Corresponde ahí. 21.99,
B 21.99B. Así es. ¿Sí? Entonces ya vamos a tener el voltaje y vamos a tener la resistencia. ¿Qué nos falta sacar? La corriente. Y la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto nos da esto entre esto? 0.54 amperes. 0.54 amperes. Y ya podemos sacar la potencia. La potencia dijimos que era corriente por voltaje. Este por este nos da 12.08 watts. 12.08. Ajá. ¿Sí? Y ahora nos vamos a la resistencia equivalente número 2. Tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. ¿Cuánto vale I? Este entre este. 0.21. Y ya podemos sacar la potencia. Potencia es voltaje por corriente. 4.83 4.83 watts. watts. Y así ya tenemos los 4 datos de la resistencia equivalente 2 y la resistencia 2. ¿Sí? Ya no estamos aquí, ya estamos acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que la resistencia equivalente número 2, ¿de qué nació o de qué se formó? Del paralelo. De las resistencias en serie. De las resistencias en serie R3, R4 y R equivalente 1. Por lo tanto, cuando están en serie, la corriente es la misma. Entonces, la corriente de R equivalente 2 va a ser la misma para R equivalente 1, 0.21, que va a ser la misma en R4, 0.21, y va a ser la misma en R3, 0.21. De esta forma ya tenemos el valor de la resistencia y ya tenemos el valor de la corriente. Entonces podemos determinar el valor del voltaje, ¿sí? Entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente por resistencia, ¿cuánto da? 6.3 volts. ¿Sí? Y ya podemos sacar lo que es la potencia. Potencia dijimos que era corriente por voltaje. ¿Cuánto nos da? 1.32 watts. Y ahora nos vamos de este lado. Tenemos la corriente y tenemos el valor de la resistencia. Podemos sacar el voltaje. ¿Cuánto nos da? 5.25 volts. y ya podemos sacar la potencia. Voltaje por corriente. 1.10 o 1.1. ¿Sí? Ahora, ya estamos aquí. Lo que ¿Sí? pasa es que los estoy multiplicando. Ya estamos aquí. La resistencia equivalente 1, ¿de qué se formó? Se formó del paralelo de R5 con R6. Por lo tanto, cuando están en paralelo, el voltaje... Perdón. El 5.25 es de la resistencia 4, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Ajá. ¿Así? ¿Y la potencia también? Ajá. Es... ¿cuánto era? Perdóname. 1.1. Sí. Ok. ¿Y esto lo borro? Sí. Perdóname. No voy a poder editar el video. ¿Sí? Entonces tenemos la corriente y tenemos el valor de la resistencia. Podemos sacar el voltaje. ¿Cuánto nos da el voltaje? Este por este. 9.45 volts. 9.45 volts. Y podemos sacar la potencia. ¿Cuánto nos da la potencia? 1.98 watts. 1.98 watts. ¿Sí? Ahora sí, pues seguimos. Dijimos que la resistencia equivalente número 1 se formó del paralelo de R5 con R6. Entonces, cuando es en paralelo, el voltaje es el mismo. El voltaje de R1
de R5 con R6. 9.45 volts, 9.45 volts. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de la resistencia y el valor del voltaje. Podemos determinar la corriente. ¿Cuánto nos da voltaje sobre resistencia? 0.105. 0.105. Ajá. Y podemos sacar la potencia. Este por este, voltaje por corriente. 0.99 watts. Nos pasamos de este lado, que sería exactamente lo mismo, ¿no? Amperes y 0.99 watts. De esta forma terminamos el ejercicio de este circuito eléctrico. ¿Sí? Ya tenemos todos los valores del voltaje para cada una de las resistencias, todos los valores de la corriente eléctrica para cada una de las resistencias, todos los valores de potencia y todos los valores de la resistencia, incluyendo la total. ¿Sí? Y ya esta sería la conclusión del ejercicio. Nomás agregar el que el profe te pida, ¿no? Si te pidió la Sí. resistencia 1 o 2. Ajá, como lo decía ayer el profe, no, él no nos va a pedir todo. Él nos va a pedir, no sé, este y uno que otro por allá. ¿Sí? Yo estaba acostumbrado a esta forma de que me lo pedían todo, pero creo yo que es recomendable hacerlo así, a razón de que uno no se enfoca en otras cosas y se pierde, pues, porque ya se dieron cuenta que es algo de estar siguiendo, pero como son muchos datos en los que uno está sacando cuentas, está haciendo dibujitos, cualquier cosa que te distraigas o algo, ya te va a salir mal, por consiguiente todo lo demás. ¿Sí? Pero así se resolvería un ejercicio de corriente eléctrica. Gracias.